Imagina por un momento la ciudad perfecta. Avenidas inmensas de 6 carriles, semáforos parpadeando sincronizados, rascacielos de cristal brillando bajo el sol, estadios olímpicos, teatros futuristas y parques kilométricos perfectamente cuidados. Ahora, imagina que caminas por el centro de esa gran metrópolis un martes a las 12 de la mañana y lo único que escuchas es el sonido del viento. No hay coches. No hay atascos, no hay niños en los parques, ni una sola persona caminando por las aceras. Bienvenido a Ordos Kangbashi, la utopía de los 16.000 millones de dólares que China construyó en medio de la nada y a la que absolutamente nadie quiso ir a vivir. Para entender cómo se llega a cometer un error de ingeniería y urbanismo de esta magnitud, tenemos que retroceder en el tiempo y viajar al norte de China, a la inmensa y árida región de Mongolia Interior. Históricamente, este era un lugar duro, una tierra de inviernos brutales, habitada principalmente por pastores de ovejas, nómadas y pequeños agricultores que sobrevivían a duras penas en los límites del implacable desierto de Gobi. Durante décadas, la vieja ciudad de Ordos no era más que un polvoriento asentamiento rural del que nadie en Pekín, y mucho menos en el resto del mundo, había oído hablar. Pero a principios de los años 2000, la historia de este rincón olvidado dio un giro radical. Debajo de la arena y de los pastos secos se escondía un océano literal de riqueza. Se descubrió que la región de Ordos estaba asentada sobre una de las mayores reservas de carbón y gas natural de todo el planeta. Y en ese momento exacto, la economía de China estaba despertando como un dragón hambriento. El país entero se estaba industrializando a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad, y para alimentar sus nuevas fábricas, sus trenes y sus megalópolis en la costa, China necesitaba energía, necesitaba quemar carbón. De la noche a la mañana, el gobierno chino abrió el grifo del dinero. Empezaron a expropiar y comprar tierras a los campesinos a precios astronómicos para abrir minas gigantescas. Los pastores, que apenas tenían para comer, se convirtieron en millonarios en cuestión de semanas. La vieja ciudad de Ordos se transformó en el lugar más rico de toda China. Su Producto Interior Bruto creció tan rápido que superó al de la mismísima capital, Pekín. De repente, las calles de polvo se llenaron de concesionarios de coches de lujo, tiendas de diseño y rascacielos financiados por los nuevos barones del carbón. El dinero fluía a una velocidad tan absurda que el gobierno local literalmente no sabía en qué gastarlo. Las arcas públicas estaban a reventar de efectivo. Y es aquí cuando la ambición desmedida se cruza con la arrogancia. Las autoridades de Ordos miraron su vieja y caótica ciudad minera, ahogada por el humo de los camiones y la contaminación industrial, y pensaron que siendo el lugar más rico del país, no tenían por qué vivir así. En lugar de modernizar o limpiar la ciudad que ya tenían, tomaron una decisión faraónica. Iban a construir una urbe completamente nueva desde cero. A 30 kilómetros de distancia, en pleno desierto, levantarían la versión china de Dubái. Una utopía urbanística diseñada por los mejores arquitectos del mundo, pensada para albergar a más de 1 millón de habitantes con las infraestructuras más modernas del planeta. El presupuesto inicial era un cheque en blanco que no tardaría en devorar decenas de miles de millones de dólares. El plan del gobierno era simplemente demencial. Las autoridades contrataron a ejércitos enteros de obreros de la construcción que trabajaban en turnos de 24 horas al día. En un abrir y cerrar de ojos, las dunas de arena desaparecieron para dar paso a una red de autopistas inmensas, puentes ultramodernos y una gigantesca plaza central bautizada en honor a Gengis Khan, adornada con colosales estatuas de bronce puro. Levantaron un museo de arte con una forma metálica que simulaba una roca del espacio, una biblioteca masiva diseñada para parecer una pila de libros cayendo, y complejos residenciales interminables con decenas de miles de apartamentos de lujo. Todo estaba ejecutado a la perfección. La ciudad del futuro estaba terminada, reluciente y esperando a sus flamantes nuevos ciudadanos. Pero había un problema gravísimo, algo que nadie vio venir y que convertiría este paraíso de cristal en la ciudad fantasma más grande de la Tierra. Y antes de revelarte cuál fue ese error garrafal que les costó miles de millones, pausa rápida. Sé que casi todos me estáis viendo ahora mismo desde la televisión del salón. Hacedme un favor enorme. Coged el móvil un segundo, buscad el canal y dadle a suscribirse.
Es totalmente gratis, me ayuda a investigar estas locuras y es la única forma de que YouTube te avise del próximo vídeo. ¿Listo? Pues seguimos, porque el motivo de este fracaso te va a volar la cabeza. El secreto detrás de las calles vacías de Ordos Kangbashi no era una maldición ni una catástrofe natural. Era algo mucho más humano y destructivo: la codicia pura y dura. Cuando el gobierno local anunció la construcción de esta megalópolis, los nuevos millonarios del carbón vieron la oportunidad de sus vidas. En China, las opciones para invertir grandes sumas de dinero de forma privada son increíblemente limitadas. El mercado de valores es volátil y sacar capital del país está fuertemente restringido por el gobierno de Pekín. Así que, ¿qué hace un magnate del carbón cuando tiene millones en el banco que están perdiendo valor por la inflación? ¿Compra ladrillo? Compra propiedades. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Compraron pisos, compraron bloques enteros, compraron rascacielos comerciales sobre plano, mucho antes de que se pusiera el primer cimiento. Se desató una fiebre especulativa sin precedentes. La gente pedía préstamos masivos a los bancos e incluso a prestamistas informales, con intereses de usura, solo para poder comprar un apartamento en Kangbashi. Estaban convencidos de que los precios subirían eternamente y de que se harían aún más ricos vendiéndolos unos años después. Pero aquí está el detalle aterrador de esta burbuja. Nadie, absolutamente nadie, tenía la intención de mudarse a vivir allí. Eran inversiones de papel, cajas de seguridad de hormigón. Imagínate la escena. El gobierno cortaba la cinta roja, inauguraba avenidas espectaculares y abría inmensos complejos residenciales. Sobre el papel, Ordos Kangbashi era un éxito rotundo. El 100% de las viviendas estaban vendidas. Se habían recaudado miles de millones de dólares. Pero al caer la noche, la realidad golpeaba con una fuerza escalofriante. De las miles y miles de ventanas de esos imponentes rascacielos, apenas se encendían 3 o 4 luces en toda la ciudad. Kangbashi estaba habitada únicamente por los equipos de limpieza del gobierno, que barrían incansablemente las calles vacías para que la arena del desierto no devorara las aceras. Los inmensos centros comerciales, diseñados para albergar a cientos de tiendas de marcas de lujo, eran cavernas silenciosas y oscuras. Apenas encontrabas un solitario puesto de fideos en un patio de comidas gigante, esperando a clientes que jamás iban a llegar. Las majestuosas estatuas de bronce de Gengis Khan vigilaban una plaza central donde el único movimiento era el de las plantas secas arrastradas por el viento. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Toda burbuja, por inmensa que sea, termina estallando. Hacia el año 2012, el milagro económico de Ordos chocó de frente contra un muro de realidad. El precio mundial del carbón, el motor que impulsaba toda esta fantasía, se desplomó. De repente, las minas empezaron a cerrar y el flujo inagotable de dinero desapareció de la noche a la mañana. Los inversores que habían pedido préstamos millonarios para especular con 5 o 10 pisos se encontraron atrapados. No podían pagar sus deudas y, lo que era peor, no podían vender sus propiedades porque no había nadie real interesado en vivir en el desierto. El pánico se apoderó de la región. Los promotores inmobiliarios, al ver que el dinero dejaba de entrar de golpe, simplemente abandonaron las obras. Dejaron caer las herramientas, recogieron lo que pudieron y huyeron, dejando tras de sí un paisaje apocalíptico. Cientos de rascacielos a medio construir quedaron paralizados, reducidos a esqueletos de hormigón y acero oxidado que se alzaban hacia el cielo como lápidas gigantes. Grúas abandonadas coronaban edificios vacíos, crujiendo con las tormentas de arena. Los prestamistas informales empezaron a perseguir a los deudores arruinados, provocando una crisis local masiva que amenazaba con hundir toda la economía de la provincia. Ordos Kangbashi se había convertido en el mayor monumento mundial al despilfarro. 16.000 millones de dólares enterrados en la arena. Los medios internacionales empezaron a llegar con sus cámaras, mostrando al mundo entero las imágenes de esta metrópolis fantasma. Se convirtió en el símbolo de la burbuja inmobiliaria china, una vergüenza internacional que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar.
Pekín no iba a permitir que su gran proyecto quedara para siempre como el hazmerreír del mundo. Así que el gobierno decidió tomar medidas drásticas. Medidas que en casi cualquier otra parte del mundo serían completamente ilegales. Si la gente no quería ir a vivir a la utopía por las buenas, iban a tener que hacerlo por las malas. Para el gobierno chino, la imagen pública lo es absolutamente todo. Permitir que reporteros de todo el planeta pasearan libremente por las avenidas desiertas de Kangbashi, grabando los gigantescos bloques de apartamentos vacíos y los estadios silenciosos, era una humillación internacional insoportable. Era la prueba visual de que su modelo de planificación centralizada podía fallar estrepitosamente. Pekín no podía permitir que esos 16.000 millones de dólares quedaran para siempre como un monumento al fracaso, así que pusieron en marcha un plan de rescate utilizando una herramienta que solo un gobierno autoritario posee: la coerción absoluta. Si los ciudadanos de la vieja Ordos no querían mudarse voluntariamente a la nueva utopía del desierto, el gobierno iba a obligarlos. Y no lo hicieron metiéndolos en camiones a la fuerza, sino utilizando una estrategia de ingeniería social mucho más sutil y despiadada. Atacaron el punto débil de cualquier familia: el futuro de sus hijos. En la cultura china, la educación es el pilar fundamental de la sociedad. Los padres hacen sacrificios económicos inimaginables para asegurar que sus hijos entren en las mejores universidades, pasando por el infernal examen nacional conocido como el Gaokao. Las autoridades locales sabían esto perfectamente, así que de la noche a la mañana el gobierno ordenó cerrar las mejores escuelas primarias y los institutos de secundaria más prestigiosos de la antigua ciudad minera. Literalmente empaquetaron los pupitres, trasladaron a los profesores de élite y reabrieron esos mismos colegios de primer nivel en el centro exacto de la ciudad fantasma de Kangbashi. La trampa era perfecta. Si un padre quería que su hijo tuviera acceso a la mejor educación de la provincia, ya no le quedaba otra opción. Tenía que comprar o alquilar uno de esos pisos vacíos en Kangbashi y mudarse allí. Fue un chantaje educativo a gran escala. Miles de familias se vieron forzadas a abandonar sus vidas en la ciudad vieja para llenar los bloques de hormigón de la nueva metrópolis, simplemente para llevar a sus hijos al colegio. Pero no se detuvieron ahí. El gobierno local también ordenó que todas las oficinas administrativas, las sedes de la policía, los tribunales y los departamentos burocráticos se trasladaran a los inmensos y vacíos edificios gubernamentales de Kangbashi. De un día para otro, decenas de miles de funcionarios públicos se vieron obligados a hacer un viaje de más de 30 kilómetros diarios a través del desierto para ir a trabajar, o directamente tuvieron que mudarse a la ciudad fantasma para no perder sus empleos. Además, el gobierno empezó a ofrecer apartamentos gratuitos o a precios ridículos a los campesinos de las zonas rurales circundantes, a cambio de que entregaran sus tierras al Estado y se convirtieran en ciudadanos urbanos. Lentamente, año tras año, la táctica del chantaje y la burocracia empezó a dar resultados. Hoy en día, si viajas a Ordos Kangbashi, ya no encontrarás una ciudad 100% desierta. Los semáforos ya regulan el tráfico de algunos coches, hay niños jugando en los parques y los restaurantes han vuelto a encender los fogones. Pero no nos engañemos, esto está muy lejos de ser el triunfo que el gobierno chino intenta vender. La ciudad fue diseñada para albergar holgadamente a más de 1 millón de personas. Actualmente, con todos los esfuerzos del gobierno y las familias forzadas a mudarse, apenas han logrado superar los 100.000 residentes. Sigue siendo una urbe gigantesca, operando a una fracción mínima de su capacidad. Las avenidas de 6 carriles siguen siendo absurdamente grandes para el poco tráfico que tienen. Sigue habiendo docenas de rascacielos a medio terminar en las afueras, pudriéndose bajo el sol del desierto como cicatrices imborrables de la burbuja que reventó. Y muchos de los bloques de apartamentos siguen a oscuras por la noche, porque sus dueños originales, aquellos millonarios del carbón que compraron para especular, se niegan a vender perdiendo dinero. Lo que ocurrió en Ordos Kangbashi nos deja una lección escalofriante sobre los límites de la ingeniería y la arrogancia humana. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes contratar a los arquitectos más brillantes de nuestra época y verter millones de toneladas de hormigón para construir la infraestructura más futurista y perfecta que la humanidad haya visto jamás.
Pero una ciudad no está hecha de cristal, acero y asfalto. Una ciudad está hecha de personas, de cultura, de historia y de una necesidad real de existir. ¿Podemos llamar a esto un éxito solo porque un gobierno obligó a sus ciudadanos a llenar los bicitros vacíos para salvar su propio orgullo? ¿O es, por el contrario, la prueba definitiva de que intentar controlar y modificar el comportamiento humano a base de talonario siempre termina en desastre? Quiero que me dejes tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué harías si tu gobierno te obligara a mudarte a una ciudad fantasma para que tus hijos pudieran ir al colegio? Te leo ahora mismo y recuerda, si te ha gustado este viaje a la locura inmobiliaria de China y quieres seguir descubriendo los megaproyectos más absurdos del planeta, asegúrate de estar suscrito al canal. Haz clic en el vídeo que te está apareciendo ahora mismo en pantalla, donde analizamos otro desastre multimillonario que te va a dejar sin palabras. Nos vemos allí en unos segundos.